Curiosamente, es en los supermercados mexicanos en donde encontramos los fenómenos sociales más divertidos. Por ejemplo, el Buen Fin, la lucha por un papel de baño y la guerra por un pastel en Costco. Y me dije, ¿por qué no hablamos de la guerra de los pasteles entre México y Francia? Y heme aquí. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde el día de hoy hablaremos de la primera intervención francesa en México, 1838 y 1839. El inicio de la vida de México como país independiente es sumamente traumático y bastante difícil de analizar, dado que aplicaron diferentes formas de gobierno y ninguna tenía éxito hasta ese entonces. Por ejemplo, aplicaron la monarquía y fracasó, aplicaron la República Federal y fracasó, y para 1838 estaba el modelo de la República Centralista y la cosa no iba bien. Independientemente de la forma de gobierno que se adoptara, México pasaba por diferentes crisis. La económica, dado que no había dinero para reactivar la economía; política, dado que los presidentes no podían terminar sus periodos presidenciales y eran depuestos por el ejército; y a eso le tenemos que sumar la crisis de identidad, en donde diversos estados de la República se habían levantado en armas proclamando su independencia. Para buscar solventar las crisis, México tenía que recurrir a la ayuda exterior. ¿Y esto cómo iba a suceder? Bueno, mediante el reconocimiento internacional. En los primeros años del México independiente fue Inglaterra la primera nación que reconoció la independencia de México y por tanto firmaron un tratado de amistad y comercio en 1826. Básicamente era un tratado de libre comercio para que las mercancías inglesas pudieran entrar a México sin la necesidad de establecer nuevos impuestos. Y esto era muy importante para el principal productor del mundo, que era Inglaterra. Esto le ayudaba a México, dado que era reconocido a nivel internacional y también podía promover inversión extranjera, principalmente inglés, en territorio mexicano. Mientras Inglaterra se posicionaba como el principal socio comercial de varios países de América Latina al promover inversiones para fábricas y comunicaciones, Francia se estaba quedando rezagado en esta parte del mundo, y eso se debía a varios problemas. Francia había pasado por una revolución que mandó a la guillotina a un rey, luego adoptaron la figura del imperio bajo Napoleón Bonaparte y otra vez volvieron a la monarquía borbónica una vez que Napoleón se fue del poder. Y esto traía varios problemas porque no había una ruta clara de qué hacer con Francia en el escenario internacional. Lo mejor que se les ocurrió era salvaguardar los intereses de ciudadanos franceses o negocios franceses instalados en diferentes países, y de esta manera se promovía un libre comercio entre Francia y los demás países. Y esto podía causar diferentes incidentes, dado que si algún país afectaba los intereses de los ciudadanos franceses, Francia por lo general respondía con la fuerza militar, mandando buques de guerra. Esto lo aplicó en Argentina en 1838 y también lo aplicaría en México. ¿Qué pasaba en México? Para 1832 sucedió un incidente de un panadero que era dueño de un restaurante en Tacubaya, Ciudad de México, en donde soldados del ejército mexicano acudieron a dicho restaurante a consumir alimentos, pero protagonizaron una riña, eso se dice, y se fueron sin pagar. El dueño del restaurante acudió primero con el gobierno mexicano para que le indemnizaran los daños que le habían causado el ejército mexicano, pero este gobierno hizo: ¿a mí qué me cobras? Y por tanto este pastelero fue a visitar al cónsul, o mejor dicho, al representante diplomático de Francia en México. Evidentemente no se fueron a la guerra por este incidente, sino más bien había un clima de violencia que también estaba afectando a los ciudadanos franceses y estos habían registrado. Por ejemplo, había ocurrido casos de linchamientos, robos, saqueos a negocios, fusilamientos y homicidios a ciudadanos franceses que radicaban en México desde 1821 hasta 1836. Que el representante diplomático de Francia en México, el barón Antoine de Faudy,
recogió todas estas reclamaciones para exigir indemnizaciones al gobierno de México. Y el encargado de este gobierno, es decir, el presidente Anastasio Bustamante, no lo recibió y mucho menos atendió sus exigencias de indemnización. Por tanto, Antoine de Faudy regresó a Francia para 1837 y le mandó un ultimátum al gobierno de México. Si no atendía las reclamaciones, iban a haber problemas muy serios. El gobierno mexicano hizo oídos sordos porque algunos de los incidentes no eran responsabilidad del gobierno mexicano. Por ejemplo, en un asalto donde estuvieron involucrados ciudadanos franceses, pues estos fueron fusilados. Y en otros casos era muy difícil cuantificar los daños que habían sufrido estos ciudadanos y por tanto era casi imposible indemnizarlos. Cuando la cosa no se podía poner peor, el día 16 de abril de 1838, 10 buques de la flota francesa armados aparecieron frente al puerto de Veracruz, listos para comenzar un bloqueo a el principal puerto de este país. Y así comenzó la primera intervención francesa en México, con un bloqueo al puerto de Veracruz, la principal entrada de productos a nuestro país. Y esto podía ser un desastre para la economía mexicana, dado que le quitaba su principal puerto comercial y también su principal ingreso mediante impuestos. Además, los franceses desembarcaron y se preparaban para tomar el puerto de Veracruz, pero aquí los mexicanos reaccionaron. Primero le declararon la guerra a Francia y por tanto movilizaron a su ejército, que estaba a cargo de Antonio López de Santa Anna. Santa Anna marchó hacia Veracruz y estaba listo para entrar en combate. El día 27 de noviembre de 1838, el contraalmirante Charles Baudin lanzó un bombardeo a la fortaleza de San Juan de Ulúa. Días después comenzó su ataque al puerto de Veracruz. Para el día 4 de diciembre, tropas francesas desembarcan listas a tomar el puerto de Veracruz, pero aquí el ejército mexicano logra repeler esta invasión y los soldados vuelven a sus barcos, pero estos barcos vuelven a cañonear al puerto, causando serias bajas al bando mexicano. Esta primera batalla se puede considerar un triunfo francés, dado que el bloqueo continúa. Parecía que aquí no iba a haber punto de retorno, dado que Francia exigía el pago de las indemnizaciones por 600,000 pesos más el pago de los costos de guerra de los navíos que se encontraban bloqueando el puerto, y el gobierno mexicano no estaba dispuesto a pagar nada. Todo iba a empeorar cuando el diplomático inglés Richard Pakenman decidió intervenir a favor de los intereses ingleses, dado que sus productos no podían llegar al puerto, y por tanto hizo presión al gobierno francés para que levantaran el bloqueo. Y el día 9 de marzo de 1839 llegaron a un acuerdo. México pagaría las indemnizaciones por 600,000 pesos y nada más, y Francia levantaría su bloqueo sobre México, dado que no podía mantenerlo por mucho tiempo y no estaban dispuestos a mandar una invasión al país por ahora. Y de esta manera termina la primera intervención francesa en México. Finalmente podemos concluir que esta guerra fue una derrota para México, dado que 1. Tuvieron que pagar las indemnizaciones y 2. Se comprobó que cualquier potencia extranjera podía bloquear tu principal puerto y México no tenía la capacidad para responder de manera efectiva, dado que no poseía una marina de guerra. Y esto sería vital durante la invasión de Estados Unidos a México años más adelante, pero eso es historia para otro momento. Y esa fue la historia de la primera intervención francesa en México, o lo que conocemos como la Guerra de los Pasteles, donde en realidad un pastel no causó una guerra, pero sí ayudó a que se conformara esta. Si te gustó, favor de darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda seguir a Pausa Histórica en sus diferentes redes sociales y estén atentos, dado que en septiembre subiremos más contenido sobre la historia de México. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.